Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, reciba una cordial bienvenida a la presente edición del Jueves Minero, la misma que está siendo transmitida en directo desde el Instituto por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. Hoy día tendremos una presentación especial que se refiere al marco de los 100 años de inicio de operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya. Para ello vamos a contar con la participación de los representantes de la empresa Metalurgia Business Perú. Ese es el nombre de la empresa, el nombre que ha adquirido la nueva empresa que recepcionó el complejo el 17 de octubre por parte de del administrador de ese momento. Entonces es una fecha emblemática, la cual ha marcado el inicio ya de una administración netamente a cargo de los trabajadores, con su directorio y los directores, etcétera. En esta noche va a participar por Metalurgia Business Perú los señores Luis Castillo, que es el presidente del directorio, que nos debe acompañar en cualquier momento, está por acá. También Ángel Calixto, que está acá presente, él es el gerente general de Metalurgia Business, y Carlos Villachica, que también es conocido, lo conocen todos, está con su mascarilla. Él es consultor metalúrgico de la empresa. Ellos van a compartir las experiencias y lo que, digamos, han vivido cada uno en particular acerca del complejo. Luis Castillo va a ver, por ejemplo, la parte histórica del complejo, los hitos más importantes que ha tenido este complejo a lo largo de los 100 años que han transcurrido. Ángel Calixto va a ver aspectos relacionados con inversiones, ¿no? que puedan darse, y Carlos va a plantear una situación relacionada con el nuevo horizonte que estaría teniendo esta nueva empresa, este nuevo emprendimiento ya de los trabajadores. Además, estamos contando con la participación de un distinguido grupo de dos periodistas, ¿no? Relacionados al periodismo del mundo minero, ¿no? A Mónica Belling, ella es directora de Proactivo, y a Luis Vargas, presidente de GIG Servicios Generales. Muy bien, acá nuestro amigo Carlos Díez Canseco me pide que también nos hagamos mención de nuestros auspiciadores, ¿no? Estamos agradeciendo a Southern Peru Copper Corporation como auspiciador, a la Sociedad Minera Cerro Verde, a Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas, Minera Beta Dorada, Famesa Explosivos y EFC, especialista en abastecimiento industrial. Esos son los auspiciadores del instituto que hacen posible estos Jueves Mineros. Muy bien, debiendo ya empezar con la exposición a cargo de Metalurgia Business, nos vemos obligados a convocarlo a Ángel Calixto, que estaba programado en segundo lugar, mientras llegue el presidente del directorio. Así que, Ángel, por favor, podrías Ok, muchas gracias. En este momento estábamos a la espera del presidente del directorio, pero bueno, por motivos de traslado, probablemente ya se persone dentro de unos minutos. Voy a iniciar lo que en realidad significa el desarrollo propio que se va a ejecutar a futuro en el complejo metalúrgico de Oroya.
mediante una metalurgia sostenible, circular e integrada con el desarrollo nacional. Decimos esto ¿por qué? Porque estamos integrando varias fuentes, aprovechando el proceso metalúrgico que siempre se ha dado en el complejo, y lo más importante de todo es que se está direccionando, muy aparte de no dejar de lado la metalurgia extractiva, se está direccionando también otras fuentes adicionales para ser un socio estratégico en el desarrollo nacional. Lo vamos a ver en el transcurso de las transparencias. Oportunidades de inversión y desarrollo en el complejo metalúrgico de La Oroya. Bueno, como objetivo tenemos que en realidad La Oroya nuevamente vuelva a ser un centro tecnológico metalúrgico a nivel nacional, ¿no? Porque nosotros contamos con toda la infraestructura, los reactores, para aplicar la pirometalurgia, hidrometalurgia y electrometalurgia. Esto siempre se ha estado realizando, pero lamentablemente, por la paralización que tuvo la empresa cerca de 13 años, no se ha podido ejecutar la metalurgia extractiva en sí, lo que representa como propio, y solamente se ha desarrollado en el país el área de procesamiento de minerales. Nosotros diariamente emitimos fuera del país miles de toneladas de concentrado de plomo, cobre y zinc, donde anteriormente una parte de ellos se procesaba en el complejo metalúrgico de La Oroya. Es decir, se ha dejado de lado la metalurgia extractiva, y lo que queremos es retomar este punto, porque siempre se ha demostrado que La Oroya sí puede mejorar o tratar, procesar estos concentrados polimetálicos, mayormente de la zona central del país, ¿no? Lo que queremos también es alcanzar que el complejo sea un estándar en este milenio, con la producción sostenible de metales del futuro, cuando se recupere los subproductos como valor agregado. Estos subproductos vienen, o metales del futuro, vienen acompañados en los concentrados principales de cobre, plomo y zinc. Llámese el selenio, el telurio, el bismuto, el cadmio, el indio, el antimonio. Nosotros tenemos la infraestructura y tenemos la tecnología para recuperar esos metales. Siempre se ha hecho y se ha mejorado tremendamente con elementos que son penalizables en muchas comercializaciones de los concentrados, y nosotros sí lo podemos recuperar. Ese valor agregado significaba alrededor de 500 millones de dólares al año como valor, porque la Oroya en su ganancia, como ganancia bruta, estábamos alrededor de 1.500 millones de dólares al año. Y dentro del aspecto ambiental, nosotros queremos mantener el control en aire, agua y suelo, adecuándonos a los parámetros que ya están establecidos. Para ello contamos con planta de ácido sulfúrico para la captura de los gases. También contamos con encerramientos y casas de bolsas o bajados para el material particulado, porque toda fundición y refinería siempre emite gases y polvos. Y también tenemos una planta de tratamiento de aguas industriales para poder purificar mejor el agua que tiene tratamiento dentro de las complejidades de la metalurgia en el complejo, y vertíamos hacia el Mantaro una calidad de agua A3 que era apto para el riego. Entonces, todos estos avances tecnológicos en la materia ambiental han sido suspendidos después de la paralización. Entiendo de que siempre ha sido cuestionado tremendamente La Oroya por la cuestión ambiental, pero nosotros hemos trabajado bastante en tratar de mitigar estos aspectos ambientales o estos impactos ambientales para poder ser viable y continuar con la metalurgia extractiva. En vista de que esta fue ya la entrega oficial a los trabajadores en el complejo metalúrgico, nosotros en este momento no contamos con materiales en proceso y solamente vamos a ofrecer los servicios porque contamos con la infraestructura necesaria, contamos con los reactores, contamos con tanques de lixiviación, tanques de series inox, preparados para soportar la acidez o basicidad. Entonces, uno de los puntos que ya se estuvo trabajando es el servicio TOL de calcina. Esto se trabajó con una empresa brasilera y nuevamente ya se ha tenido conversaciones cercanas con ellos para poder retomar esta actividad. Es decir, ellos, aprovechando que tenemos un reactor de tostador de cama turbulenta en el área
de zinc, en el circuito de zinc, y prestar el servicio correspondiente, porque ellos traen el concentrado y nosotros le entregamos la calcina correspondiente. Es un proceso de tostación en realidad. Esta tostación genera un gas anhídrido sulfuroso. Este anhídrido sulfuroso es capturado para transformarlo en ácido sulfúrico, porque contamos con una planta de ácido sulfúrico en el circuito de zinc. Cuando hablamos del circuito de servicio TOL de plomo bouillon, estamos hablando tan solamente de una preparación de lecho de fusión, una etapa de tostación que también cuenta con su planta de ácido sulfúrico, el circuito de plomo, y los hornos de plomo hasta la planta de espumaje que sirve para un ablandamiento, y la planta de espumaje cuenta con un reactor, un horno revivero, que sirve para drenar las impurezas que acompañan a los concentrados de plomo. No hablamos de una refinería de plomo porque la verdad fue bastante desmantelada esto, va a tomar su tiempo. Esperemos reactivarlo lo más pronto, porque esta es una de las premisas que se ha trazado en Metalurgia Business para poder reactivar la refinería de plomo, porque si no contamos con ello va a ser un poco difícil lograr alcanzar el valor agregado. Nosotros tenemos una secuencia de refinar el plomo bouillon que proviene de la fundición, y donde se concentran en el plomo bouillon los metales valiosos. Entonces esto, una vez que se purifica el plomo bouillon a plomo refinado, quedan estos metales valiosos como el oro, la plata, el selenio, el telurio, el bismuto y otros más, que son derivados a la planta de residuos anódicos. Eso es el valor agregado, eso es lo que queremos rescatar una vez que se brinda el servicio TOL y cuando se implementa la refinería de plomo. También otro servicio que ya estamos encaminados es por la oferta que se tiene con los minerales oxidados de cobre. Nosotros contamos en este momento con la infraestructura de la planta de refinería de zinc. Tenemos tanques de lixiviación, purificación y unas celdas electrolíticas que servían para refinar el zinc. Esta parte no se estuvo utilizando y se va a utilizar y se va a direccionar adecuadamente para la producción de cobre catódico. La parte legal y la parte ambiental ya están haciendo el trámite correspondiente para poder ejecutar este tipo de proceso. Otro de los puntos de servicio que se tiene, que se va a ofrecer al mercado, es el servicio de mantenimiento y reparación a las minas del entorno. Aquí les puedo mostrar lo que significa. Nosotros tenemos 2 talleres inmensos de maestranza y estructural. Nosotros contamos con máquinas, herramientas, tornos, fresas, cepillos de grandes dimensiones, procesos de soldadura, MIG, MAG, TIG, el Open Arc, que en su oportunidad se brindaban servicios cuando estaban en la Cerro de Pasco a distintas unidades mineras que estaban en el entorno, ¿no?, que pertenecían a la Cerro de Pasco, y luego pasó a Centromin. De la misma forma se hacían este tipo de trabajo, ¿no? Entonces lo que se está buscando ahora es brindar este servicio para fabricaciones, mantenimiento y reparaciones de estructuras, ¿no?, bombas, chancadoras, molinos, ejes, engranajes y muchos otros más que presentan en la actividad minera, ¿no? Este es otro servicio en el cual se ha considerado porque se cuenta con la maquinaria y equipo necesario para poder realizar este tipo de trabajo. El otro punto es el hub logístico. Tenemos una extensión inmensa en la refinería de Guaymanta, en el cual para poder hacer una logística, porque ustedes saben que el Oro es un centro neurálgico para el transporte, donde podrían venir empresas a poder disponer. Nosotros tenemos incluso losetas con encofrados y muchos otros más, con encerramientos para poder brindar este tipo de servicio en el hub logístico. El punto de los secados de concentrados ya se estuvo haciendo también. Nosotros contamos con un horno kill rotatorio en el cual se reduce la humedad de los concentrados que tienen el problema en el transporte, y le brindamos ese servicio. Se va a retomar nuevamente eso. Y lo último es la flotación de concentrados pretratados, que también se hizo el tratamiento de esto. Contamos con una planta de flotación de ferrita de zinc. La capacidad es alrededor de 1.200 a 1.500 toneladas. Son celdas columnares que se adecuan fácilmente para el tratamiento de este tipo de concentrados. Estos son los servicios inmediatos que se tienen que ejecutar como Metalurgia Business, en el cual ya se están anticipando y en conversaciones previas con las empresas que están interesadas en que se le brinde, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades de inversión y desarrollo, nos estamos metiendo a una producción de cal. Nosotros contamos con canteras de sílice de Huilamachay, Sincamachay, de caliza, en el cual ya hicimos las pruebas metalúrgicas en planta para la producción de cal viva, pero esto fue un reactor abierto.
Cuando se considera este tipo de producción de cal, estamos hablando de un horno eléctrico al vacío, el EVA, donde ya hay resultados a nivel piloto para poder conseguir un grado de concentración de cal mayor al 90%, y con la captura del anhídrido carbónico que se genera después de la composición de la caliza. Y esta captura del anhídrido carbónico sirve pues, justamente este gas para la generación de biomasa, ¿no? Y con esto estaríamos contribuyendo al control de emisiones de CO2 al ambiente. Este es un punto importante en el cual ya se está avanzando bastante, ya tenemos ya los resultados a nivel piloto y queremos implementarlo en La Oroya. Este es más o menos un esquema de lo que significa el horno EVA. Se ingresa la caliza en un horno eléctrico al vacío, se genera una cal y mediante una planta complementaria se captura el anhídrido carbónico, que sirve para la biomasa y la cal. Se estima una demanda de cal en la región central que supera más de 300.000 toneladas al año. También cuando hablamos de cobre catódico, no solamente estamos direccionando para el manejo o el tratamiento de los óxidos de cobre, también mediante una tecnología Tocalix, en el cual se está tratando con concentrados sulfurados de cobre, mediante una tostación alcalina oxidante, con la mezcla de la cal obtenida, y a una temperatura moderada, no estamos hablando de una temperatura elevada, de 400 a 450 grados centígrados, vamos a obtener un óxido de cobre que después de ello sigue su proceso de licidación y purificación y retrodeposición correspondiente para la obtención de cobre catódico. Pero en este camino también encontramos la fijación del calcio y conjuntamente con el azufre. No se va a generar anhídrido sulfuroso o SO2, simplemente la fijación del azufre se va a ir conjuntamente con la cal y va a formar un yeso hidratado como resultado. Y para ello se ha visto por conveniente evaluar, y para poder escalarlo, utilizar la planta sinterizadora o la máquina sinterizadora del circuito de plomo. Tenemos la disponibilidad en la planta de aglomeración, o sea, la planta de sinter, con la máquina sinterizadora conjuntamente con la nueva planta de ácido sulfúrico. Y si no se va a emitir anhídrido sulfuroso, prácticamente teníamos disponibilidad de una nueva planta de ácido sulfúrico que fue iniciada el año 2008, relativamente nueva. Entonces, este es un poco el direccionamiento, aprovechando el proceso metalúrgico que se da en el complejo, para poder direccionar y luego muchas veces podemos pensar que una tostación definitivamente a alta temperatura, estamos hablando sobre 900 grados, va a generar la separación del azufre como anhídrido sulfuroso. Pero en este caso no, estamos hablando de una temperatura moderada en la cual se va a mantener y se va a fijar el azufre juntamente con la cal o con el calcio para poder generar un yeso. Y lo otro es, de acuerdo a lo que nosotros contamos, les hablaba en el momento de una de las primeras láminas del servicio TOD de calcina. Este servicio TOD de calcina va a generar una calcina después de la tostación del concentrado de zinc, en el cual la generación del ácido sulfúrico, estamos hablando de una calidad alrededor de mayor al 98% de grado de concentración. Si vamos a contar con ácido sulfúrico y si vamos a contar con la producción de cal y vamos a contar con la captura del anhídrido carbónico, fácilmente podemos insertar este mercado o estas materias primas para la generación de fertilizantes. Este es un punto importante en el cual se está direccionando adecuadamente para aterrizar mejor en esta necesidad, que es necesidad nacional y mundial, porque estamos viendo como perspectiva aprovechar el proceso metalúrgico que se va a dar, porque se cuenta con infraestructura en La Oroya, se cuenta con la tecnología y se cuenta con el conocimiento metalúrgico de la gente. Entonces solamente se está direccionando y aterrizando, se va a aterrizar adecuadamente estos procesos para poder cubrir esta demanda, y con eso en realidad nosotros nos convertiríamos en un aliado estratégico en el desarrollo nacional. Estos son los puntos importantes en el cual se está considerando como Metalurgia Business, muy aparte de los servicios, esta producción de fertilizantes que podrían pensarse que hace una empresa metalúrgica haciendo este tipo de trabajo, pero es el direccionamiento aprovechando el proceso metalúrgico en sí, no estamos saliendo de la rama metalúrgica.
Y por último tenemos el tratamiento de escorias. En este tratamiento de escorias nosotros hemos generado alrededor de 14 millones de toneladas durante el tiempo de la fundición de cobre y de plomo en la sumatoria de ambos. Lo tenemos estoqueado y el valor económico que representa es el contenido de zinc. Se ha hecho pruebas a nivel de laboratorio y se ha demostrado que efectivamente el que mejor se adecua es el fumeo del zinc o el slag fuming que nosotros conocíamos anteriormente. Entonces, para ello ya se ha hecho contacto con una empresa alemana, Körner, para que se haga la prueba en Suecia, por un valor determinado que está figurándose ahí. Pero ¿cuál es el objetivo? Recuperar el porcentaje promedio de zinc, que se tiene que estar alrededor de 7%, y capturar lo valioso. Es decir, se fumea el zinc a una temperatura elevada, en unos hornos plasma, que son de hornos de arco eléctrico, y ya incluso existe la invitación de implementar 5 hornos en la zona de Huanchán, que es la zona depositada. Se está evaluando ese estudio de ingeniería, y lo más importante de todo es que se puede recuperar el zinc contenido promedio en estas escorias mediante este tipo de tecnología. También se ha desarrollado una tecnología biohidrometalúrgica con una empresa chilena, en el cual todavía no se han alcanzado resultados alentadores, pero a nivel de laboratorio, aplicando el slag fuming, esto sí ha dado mucho mejor resultado para poder capturar este contenido de zinc valioso que se tiene en las escorias. Entonces, como resumen, puedo decir, señores, de que la expectativa de reaperturar nuevamente las actividades en el complejo metalúrgico de Oroya es bastante grande, inmensa, y poder retomar lo que significa la metalurgia extractiva en sí, extraer lo valioso que tienen estos concentrados que diariamente, los sulfurados que diariamente salen fuera del país, brindando oportunidad de trabajo a otro lugar cuando debe quedarse aquí, porque nosotros sí vamos a tratar de lograr alcanzar lo que siempre se logró, ¿no? Rescatar el valor agregado, lo valioso como valor agregado. Muchas gracias, señores. Ingenieros presentes en esta reunión y a los que están en esta sala, el saludo correspondiente el día de hoy de uno de los representantes de la empresa Metalúrgica Business Perú S.A., empresa que a partir del 17 de octubre del presente año se ha hecho cargo de la administración y somos dueños absolutos del complejo metalúrgico de La Oroya y sus derivados. En esta oportunidad nos han pedido hacer una breve exposición cómo es que el complejo metalúrgico llega a la mano de los trabajadores. En el 2009 la empresa entra a un concurso de Indecopi, un proceso concursal, 2.980 trabajadores a la calle, solamente La Oroya, porque Cobriza todavía no tenía problemas, seguían trabajando, porque es extractiva. Y el problema fundamental radicaba en que a La Oroya lo catalogaron como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Hecho que en realidad podemos demostrar en la práctica y la vida diaria no es cierto. El que les habla llegó a La Oroya a los 16 años y medio y estoy en La Oroya estos 45 o 50 años y creo que mi inteligencia no ha bajado. Tengo 2 hijos que son ingenieros y la mayoría trabajando por el Perú. Entonces, esto demuestra que realmente es un cliché este tema de que la ciudad está más contaminada, que el medio ambiente y todo lo demás. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Cerro de Pasco no le importó absolutamente nada en cuanto al medio ambiente. Peor, Centromín, Perú. Trabajé 1 año en Cerro de Pasco y todos los 19 años en Centromín. Vayamos a ver, o en ese momento, cómo se trataba a los trabajadores, a la población y a la familia de los trabajadores. Una pared, al otro lado estaban los concentrados
el otro lado vivía la población, los trabajadores, sus esposas, sus hijos, y así había cotidiana día a día. Así era La Oroya. En consecuencia, los ataques han venido después, y me parece a mí que están desfasados, porque cuando nos enteramos nosotros y leímos el convenio que hizo Metal Oroya con Dorran Perú, ambos tenían la necesidad de remediar La Oroya en cuanto se refiere al medio ambiente. El Estado peruano tenía la necesidad de remediar todo lo que era el medio ambiente de ahí para atrás, es decir, del año 97 para atrás, y de ahí para adelante era el caso de Dorran. Y para esto le dieron un programa PAMA a Dorran de 9 proyectos, y que ha ido cumpliendo 8 de ellos. Ustedes sabían o saben ahora, por ejemplo, de que mucho se habla de la contaminación de plomo, y esto no es cierto. Vayamos al Ministerio de Salud. Desde el año 2006, Dorran Perú ha tenido por debajo de los niveles permisibles de plomo a la población. Entonces, no existe el problema del plomo. Lo que existe en La Oroya, y creo que es a nivel de todas las fuerzas vivas de los distritos, provincias o lugares donde vivimos, es el dióxido de azufre. Que esos son los problemas que todos nosotros contaminamos a diario en la vida. Imagínense, en estos momentos, La Oroya no trabaja, está paralizado, pero hay un 35 a 38% de contaminación de dióxido de azufre. ¿Y por qué? ¿Ustedes se imaginan? Es porque el parque automotor de La Oroya usa una gasolina que tiene bastante plomo, y ahí sale el dióxido de azufre. Entonces, cuando yo digo un cliché es el tema de que le han puesto a La Oroya la ciudad más contaminada, no es cierto. El tema va por otro lado. El tema es que al Perú lo quieren ver simple y llanamente como productor de materias primas y nada más. Y muchos de nosotros somos responsables de eso. Muchos de nosotros somos responsables de lo que ha pasado en La Oroya y lo que puede pasar de acá para adelante. 1.256 trabajadores o ex trabajadores de Dorran hemos apostado por La Oroya. Hemos puesto de la deuda que nos deben $20 millones. Y eso es lo que nos cuesta el complejo. En otras palabras, ingenieros presentes, hemos recuperado La Oroya para el Perú. Pero eso significa también un doble compromiso. No podemos esperar más. El Perú ha retrocedido 50, 60 años en lo que se refiere a minería. Nos jactamos de ser el país minero, pero ¿qué le damos a nuestra gente con esa riqueza que tenemos? ¿Qué hacemos nosotros, por lo menos, para sacar adelante nuestro país en este sector? Preguntas que en realidad deben ser respondidas en su momento. Lamentablemente, acá hay mucha responsabilidad del gobernante de turno, que no hicieron absolutamente nada, vilipendiaron, usufructuaron las riquezas nuestras. ¿Qué nos falta? ¿Qué somos ahorita? Bolivia nos está ganando en tecnología. Chile ha potenciado todito sus mineras, su fundición. Y entonces, ¿qué pensamos nosotros? Así como así, que se sigan llevando la riqueza y nosotros seguir estirando la mano. Creo que ya es hora de poner las cosas en su lugar. Y nosotros estamos poniendo el pecho. 13 años nos ha durado este proceso concursal. 45 muertos, decenas de heridos. Muchas familias dejaron de alimentarse, sus hijos no estudiaron, gracias a esa bendita política que tenemos en nuestro país.
No sé si será justo, no sé si podemos amalgamar esta situación. El que les habla ha sido dirigente de la Federación Minera 9 años, y en esos avatares de la lucha sindical hemos conocido muchos países donde verdaderamente se respetan los derechos, tanto de las comunidades, de los trabajadores, y más que todo del medio ambiente, porque si no cuidamos nosotros el medio ambiente, ¿quién lo va a cuidar? Si no hacemos algo por eso, ¿cuándo vamos a mejorar? Y en ese sentido, estos 13 años, esta pelea que hemos tenido, se puede decir, entre David y Goliat, Doran hizo prevalecer un préstamo que, según ellos, la oficina principal de Doran Cayman le dio al Doran Perú 150 millones de dólares, y en el conjunto de acreedores tenían el 35% de votación. Igual hizo el gobierno. El gobierno dijo: como no has cumplido el último proyecto del PAMA que cuesta 260 millones, eso me debes. Y por lo tanto, yo también ingreso con esa deuda. O sea, este proceso ha tenido solamente 2 acreedores principales: el gobierno y Doran Cayman. Si no aprobaban, decían que no le convenía a uno, el otro tampoco no aprobaba. 3 años, señores, 3 años nos han tenido en el bamboleo. Yo no apruebo, yo no quiero, no voto o me abstengo, y ahí quedan. Y al final los trabajadores, las familias, esperando una solución. Sin embargo, de tanto batallar, el año pasado se acordó en la Junta de Acreedores que el complejo metalúrgico tenía que ser dado a los trabajadores, dada la deuda. ¿Saben cuánto nos deben? 185 millones de dólares. ¿Y cuánto nos han pagado? 20 millones. Nosotros no lo hacemos por el dinero, señores. Queremos reflotar a La Oroya. Queremos que nuestro país recupere el sitial que tenía hace 15, 20, 30 años. La Oroya con 49 patentes, señores, con tremenda infraestructura. Sin embargo, muchos de los políticos han querido que sea un museo. ¿Hasta dónde va esta vanidad? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué queremos nosotros como peruanos? La deuda de Doran en su totalidad es 1.170 millones de dólares. Fíjense bien, 1.170 millones de dólares. En consecuencia, esta es una deuda impagable. Muchos de los acreedores, tanto las mineras y los que tenían deudas, sabían perfectamente que no iban a poder cobrar, porque dentro del rango del proceso concursal y de la ley del proceso concursal decía que los trabajadores tienen la prioridad para poder cobrar. Y váyanse, señores, hemos conseguido en esta etapa de estos 13 años 5 liquidadores, todos cortados por la misma tijera, señores. Es decir, veo algo, me lo llevo y no pasó nada. Vendo, no pago y ahí queda. Entonces, dentro de este proceso, prácticamente cuando empezó, nosotros no sabíamos de qué se trataba. Mayormente nosotros estábamos imbuidos en el tema sindical, pero dentro del proceso siempre nos decían de que empresa que entra en Indecopi nunca se reflota, siempre va a morir, siempre va a quedar ahí porque los dirigentes se venden, el liquidador también, el dueño hace muchas cosas y todo lo demás. Yendo a la lectura, a la biografía, efectivamente, del 100% de empresas que han ingresado a Indecopi hasta la fecha, solamente 1 o 2 se han reflotado. Los demás, muertos.
Entonces nosotros nos tratamos una meta, 8 dirigentes con la fuerza viva de los trabajadores de La Oroya, y por qué no decir de Cobriza también. Conseguimos el objetivo de que La Oroya esté en manos de los trabajadores. Ahora, el reto es doble, porque ya nos han puesto los reflectores. Estos van a durar 5 meses, estos van a dar 6 meses, no creo que refloten, no tienen la capacidad, no hay economía y muchas cosas más. Pero yo les digo, señores, qué equivocados están. En este salón, aquí, se dio la primera y segunda reunión de Indecopi, donde aquí comenzó nuestro calvario, y aquí, ahora les puedo decir que comenzó la reflotación y la reactivación del complejo metalúrgico. Y esto significa, señores, los proyectos están, hay un grupo de técnicos que están trabajando, y aquí quiero centralizar el punto fundamental. Hoy hemos tenido una reunión con los 9 alcaldes distritales de la provincia de Yauli y La Oroya, donde le hemos puesto las cosas en su lugar, le hemos dicho bien claro: Metalurgia Business se basa en 3 puntos fundamentales o 3 pilares. En primer lugar, cuidar, como debe ser, el medio ambiente. Porque si no lo cuidamos nosotros, si no lo trabajamos, si no buscamos no contaminar y no valorar el medio ambiente, ¿quién lo va a hacer? Básico y punto fundamental, el punto número 1, no hay contaminación, no debe haber contaminación. Con la nueva tecnología se tiene que mitigar la contaminación, y para ese hecho, ya lo ha informado de repente el ingeniero, la línea de cobre, que es de fundición y refinería en La Oroya, no va a funcionar hasta que tengamos listo la planta de ácido sulfúrico para mitigar los gases contaminantes. Vamos a trabajar solamente las plantas que tienen esta planta nueva, y la de zinc y la de circuito de plomo. Punto número 2, que es importantísimo. ¿Por qué tanto lío hay en el Perú? ¿Por qué las comunidades, por qué las poblaciones se levantan contra la minería, contra los que trabajan en la minería? Porque efectivamente, señores, no hay una reciprocidad, no hay un equilibrio. Cuando yo veo que estás ganando de millones y te llevas y todavía contaminas y encima no apoyas a la comunidad. Nosotros ya hemos definido la política de llevar respeto irrestricto a todas las comunidades y a la población de Yauli y La Oroya, todas sin excepción. Incluso utilidades se tienen que compartir con ellos, porque nosotros no vamos a ingresar a ganar por ganar, ni tampoco el objetivo de nosotros es: yo quiero ganar y me voy. ¿A dónde? Si somos peruanos, vivimos acá, y si hay alguno de ingreso de dinero, reinvertiremos en nuestro país, no vamos a llevar a otro sitio. Y el tercer lugar, el tercer punto es: señores, así como nosotros queremos que nos respeten, hay que respetar de manera irrestricta el derecho de los trabajadores. Nosotros vamos a tener trabajadores, nosotros somos trabajadores, y por lo tanto se tiene que respetar básicamente sus derechos. No se puede vulnerar bajo ningún criterio, más aún viniendo de un equipo de personas que por el hecho de ser sindicalistas lograron un objetivo que nadie pensó. Muchas personas, muchos ingenieros, muchos que han estudiado en las universidades nos decían: es mentira, está por demás, están perdiendo tiempo, estás engañando. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Y hay un dicho muy importante que quiero compartir con ustedes, y con esto agradecerle al ingeniero Bonelli, a todos los que están en esta reunión, es que la persona que asume una responsabilidad de dirigir a un grupo de personas, valga la redundancia, tiene que decir la verdad.
cueste lo que cueste, porque las mentiras tienen patas cortas y al final ¿cómo quedamos? Por eso estamos ahora aquí. Gracias por escucharnos. Nosotros tenemos un doble reto ahora. No solamente el hecho que ya hemos conseguido los medios de producción para los trabajadores, no. Cómo producir, por qué producir y a dónde llegar. Muchas gracias, señores. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, como tercer ponente, queremos invitar a Carlos Villachica, por favor. Felicitaciones, Ángel y Luis, por contarnos la historia, Luis, una historia que conocemos muchos. Todos los que estamos en esta 4 hemos no nacido, pero sí crecido en La Oroya. Nuestras hijas nacieron allá también, las hijas de Julio, los de ustedes. Y algo que compartimos, mi charla va a ser puramente técnica, algo que compartimos desde siempre. Conozco La Oroya en el año 69, la primera práctica y uno de los procesos que vamos a hablar ahora, muy parecido a la tesis de bachiller. Aquella vez se hacía tesis de bachiller, ¿te acuerdas, Julio? Además del agrado. Pero La Oroya nos dio todo, a los metalurgistas que pasamos por ahí, y creo que a muchos ingenieros y al Perú le dio, actuó como un referente de lo que se podía hacer. Ayer escuché a una ingeniera joven, doctora de la UNI, una charla, que actuó como panelista de Robert Plenges sobre arsénico, joven, y decía, ella estudió en el extranjero, y hasta ahora hablan de los ingenieros peruanos, los metalurgistas, como las estrellas de la metalurgia, ¿no? Porque eso es lo que nos dio este suelo peruano. Un mineral complejo que está alrededor de La Oroya, para eso se hizo La Oroya. Ninguna refinería en el mundo producía en esos tiempos, y creo que hasta ahora, 12 metales refinados de su propio suelo. Y antes de pasar, le digo, La Oroya, el Perú ha sido muchos años primer productor del mundo en plata, pero pocos saben que La Oroya fue el primer productor del mundo durante muchos años de plata refinada. Nadie le ganó al Perú. Hoy día no refinamos ni una onza de plata, ¿no? Bien, entonces, esta es la presentación. Ustedes, lo que vamos a tratar es del nuevo horizonte de La Oroya, lo que se plantea. Yo estoy exponiendo a nombre de Metalurgia Business. Somos una especie de aliados estratégicos, poniendo algunas tecnologías que muchos de los que están acá las han escuchado antes. Pero para mi grupo es también una gran oportunidad la reapertura, Lucho, de La Oroya. Nos reunimos aquella vez en la Plaza de Armas, cuando sabía que ya estaba cerca, y sabía, y esto es un mensaje para todos aquellos que tengan ideas, innovaciones, para todos los peruanos y extranjeros también, que en La Oroya van a encontrar la puerta abierta para innovar. Y para mí, sé que vamos a contribuir con cosas importantes, pero para nuestro grupo es muy importante la oportunidad de hacer algo por el país, algo relevante, antes de ir a otro mundo, ¿no? Por todo lo que ha pasado ya. Vamos a tocar el tema de la COP20, se ha mencionado, perdón, que es importante, acaba de terminar la COP27, perdón. Nosotros andamos embuidos en el clima, el problema del clima, todo el mundo, los países más desarrollados, ustedes saben que hay sequías en Europa, o sea, nadie se escapa, por más desarrollado que esté el mundo. Estamos en el tema también de economía circular, lo han escuchado ustedes, y a problemas locales o nacionales, la contaminación ácida minera. Ustedes seguramente han escuchado que ayer ha habido un paro en Trujillo. Hace 3 años que el río Moche corre con agua ácida. 3 años en una ciudad tan importante como Trujillo. Y vamos a tocar el punto de la seguridad alimentaria,
que es un problema más grande de lo que parece la crisis de los fertilizantes. Señores, si no duplicamos nuestra producción de alimentos, como humanidad no llegamos al año 2050. O sea, eso lo ha dicho la FAO, la ONU, hace más de 5 años. Lo que ha pasado con los fertilizantes ha exacerbado esa crisis, ¿no? Y hablando de metales, creo que por lo pronto se va a poder producir cobre, lo dijo Ángel, Lucho también lo reiteró, van a ver, y eso es, queremos volver a producir plata antes que arranquen todas las líneas. Esto es cuestión de metalurgia, ya se ha hecho, lo hace una planta chica en el Perú, pero no tiene las ventajas con una patente nuestra, lo hace una empresa que en el Perú escondido, pero no tiene la ventaja que tiene la Oroya para regenerar los reactivos, porque de eso depende la economía de esto. Y en este caso va de la mano con el antimonio hoy día vale $14 el kilo, 50%, más de 60% más que el cobre. Perú es un productor neto del antimonio, en el Perú el antimonio y la plata andan juntos, ustedes lo saben. Y el arsénico ponerle en una forma segura, como esta que es compacta. La Oroya tiene 2 depósitos de arsénico, nadie tiene eso. Señores, no es fácil hacer proyectos como los que vamos a plantear en cualquier otro lugar del mundo, menos con la apertura que hay aquí en la Oroya. Entonces, la Oroya, la reapertura de la Oroya, Lucho, es una oportunidad no de plata, de oro para todos. Todas las exposiciones en cualquier cumbre minera o industrial empiezan haciendo mención a los 17 ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero que luego de que expongamos vean que lo que se propone en la Oroya casi cumple con todos estos objetivos. Es por eso un desafío muy importante y no es tecnología nuclear lo que se necesita para resolverlo. En la COP27, en la Cumbre del Clima, se volvió a tocar el tema de seguridad alimentaria. Estamos hablando de clima y ¿por qué la seguridad alimentaria? Porque está atado y porque el mundo salva una crisis y entra en otra. La seguridad hídrica y lo que ustedes saben, energías renovables. La Oroya tiene la oportunidad de dejar a un lado el combustible y va a arrancar con eso mucho antes que países desarrollados, porque hace tiempo que está parado y tiene las oportunidades, los minerales para hacerlo. ¿Okay? Y esto es muy importante aclararlo. La Oroya trabajaba con 3 líneas matrices: producción de cobre por pirometalurgia, fundición y refinería, produciendo escoria, producción de plomo, produciendo escoria y metal, y con todos los metales incorporados, que como dijo Luis, se recuperaba en la refinería de Guaymanta de plomo y de cobre, ¿no? Y en zinc, que era lixiviación y se producían residuos, ferritas, que como también dice todo, desaparecieron con la administración de 4 liquidadores. O sea, la ferrita, que era una oportunidad, desapareció afortunadamente, lo ha mencionado Luis, Ángel también, las escorias de plomo todavía son una oportunidad. Bien, si quisiéramos arrancar la Oroya, porque eso da pie a toda la protesta sin razón, se ha dicho, Gobierno Nacional del Perú, está escrito así en diarios franceses, alemanes, el gobierno peruano reiniciará la operación de la mina más contaminante del mundo, ¿no? Primero, que no es el gobierno peruano, es una empresa privada. Segundo, que no es una mina. Y tercero, que no es contaminante. Entonces, esos son los contras antes de que se empiece, pero vamos seguros. Primero, antes era muy difícil. Ellos tienen la mitad de la línea de cobre nueva, moderna, pero creo que se necesita más de $100 millones, 120 para completarla. Inviable, aún para una empresa grande. Y cobre era debido al cobre es que no se cumplía con la emisión del estándar de aire para el dióxido de azufre.
Plomo nunca ha tenido problemas, ni con emisión de plomo, ni con emisión de arsénico, ni con emisión de dióxido de azufre. La planta de ácido del circuito de plomo es una de las más nuevas del Perú, 8 años. 70 millones de dólares creo que no es poca cosa. O sea, permitir que esto se venda como chatarra, y eso fue la principal preocupación, hablo del Colegio de Ingenieros, el capítulo de Metalurgia, desde siempre se ha procurado que lo compre aunque sea una empresa extranjera, aún chilena, pero que no se venda por chatarra. Ahora está en manos peruanas y está vivita, ¿no? Entonces, esto no va a operar, no hay por qué preocuparse. Acá no hay chimenea. Plomo no va a operar por algunas razones de oferta de concentrados tampoco, y no es porque contamine, y porque le falta a la refinadora reconstruir la refinería, ¿no? Si no, la ganancia es muy marginal. Pero en plomo se va a introducir esta modificación para producir cobre, que hemos hablado. Este es un proceso que usted va a ver así de sencillo, pero no encontrarías un sitio donde hay una máquina que en plomo trataba 900 toneladas por día de plomo. Como el cobre, el concentrado de cobre pesa menos, de repente 500 toneladas, pero empezar con 500 toneladas de cobre, con un proceso que no emite nada, no necesita chimenea, la planta de ácido queda libre para que puedan hacer de repente más tol, producir calcinas con otro horno. Han visto la maestranza, es decir, si alguien planificara una planta que pueda hacer todo esto, tendría que construirla como La Oroya, y demoraría 10 años, más por los permisos de inversión. Todo esto ya existe en La Oroya, y como ya lo dijeron, el desarrollo de esta tecnología se basa en el uso masivo de cal, que es la parte crucial de las propuestas que hemos hecho, ¿no? Producción de cal ecológica. La cal es algo que los romanos lo producían, de la misma manera que lo hacen las firmas más avanzadas de Europa igual, o sea, usando combustible. Solo han cambiado el tipo de combustible de gas a leña, a gas o a petróleo, ¿no? Pero en la actualidad, ¿y esto por qué La Oroya se fija los parámetros tan altos, le pone la vara bien alta y la va a saltar con relativa facilidad? Porque va a poner la tecnología que va a permitir una economía carbono negativa. Escuchen, no es carbono cero es el que no emite. Carbono negativo es el que no emite y evita que otra paralela emita CO2, ¿no? O sea que incluso va a captar lo que otro podría estar emitiendo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ya en Europa el permiso por emitir 1 tonelada de CO2 se ha incrementado, fíjense, estos son los últimos 4 años. De $8 llegó a 100, ahora ha bajado un poco, acá no está esa parte, a 90, 87, $80 por tonelada de CO2. Para producir 1 tonelada de cal o de cemento, que es el otro gran problema, en cualquier parte del mundo, con la tecnología más avanzada, pero convencional, se emite 1 tonelada de CO2, hay veces más si el combustible es sucio, según la Organización Mundial del Clima. Entonces, por cada tonelada de cal que se fabrica en Europa, en el hemisferio norte, ya se paga, ya se paga casi $90 adicionales que va al consumidor. Se debiera pagar. ¿Saben qué? Ahora solo están pagando la parte de la emisión que es del combustible. El 60% del CO2 que sale en las fábricas de cemento o de cal viene de la propia roca. Por eso todavía no están pagando, pero después de esta COP van a pagarlo. ¿Qué significa eso? Que el precio, en Europa ya, el precio en España normalmente era 100 euros la tonelada de cal, ahora cuesta 145 euros y luego va a costar 200 euros. Lo que capten
de fondos con esas penalidades, estos organismos, va a quien haga esto, a quien capte el CO2, produzca una cal limpia y obviamente no la libera, la convierte en cualquier cosa que no sea emitir CO2. Convertirlo en alimentos, sobre todo en la parte agrícola, significa un doble efecto, porque las plantas siguen captando CO2. En España hay bosques que está permitido sembrar para quemarlos y producir energía mientras siga sembrando. Entonces, por eso era tan importante tener dónde empezar, y en La Oroya se va a empezar. Acá está cómo se produce el calor por combustión. Esto no existe, acá se hace, ya lo dijeron, un horno eléctrico al vacío. El vacío permite reducir la temperatura más o menos 500 grados. Bien, fíjense en la dimensión, para que vea que sí es un buen negocio, Lucho. Si aplicáramos esto a todo el Perú, tendríamos, y en vez de hacerlo convencional, lo pongo en rojo, porque acá 223 millones de dólares, esto está en miles de dólares, se van a pagar como multa, como penalidad. En el caso de los que usan esta tecnología, lo van a tener como un ingreso. Pero además, la captura del CO2 para otro uso, si pusiéramos al precio comercial ahora, para que se vende la tonelada de CO2 a $1.020, sería una gran utilidad. Pero obviamente no hay tal mercado, entonces hay que desarrollar el uso, el consumo de CO2, eso es desarrollar alimentos. Y La Oroya, solo hay 2 sitios ideales en el Perú, con una frontera agrícola extraordinaria, o sea, no frontera agrícola, perdón, es terrenos planos donde se va en altitud, la meseta de Bombón, que es Junín, y la meseta del Collao. La Oroya está en la meseta de Bombón. O sea, el hallado ideal, porque van a ver luego cuánto se necesita de CO2 en esa altitud. Y este es el consumo, las ventas proyectadas, si La Oroya abasteciera de cal a toda la región central, Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica. Huancavelica y Cerro de Pasco, parte de Junín, hay un gran consumo también para limpiar el agua. Por eso es que es un aliado, como lo dijo Ángel, del desarrollo nacional, porque el agua no se puede limpiar porque no se consigue cal barata. Y acordémonos, la mayor parte de los pasivos van a salir, o sea, el financiamiento de la rehabilitación de los pasivos sale de nuestro bolsillo, sale del Tesoro Público. Y por eso es que hablan del desarrollo nacional, ¿no? Y bien, y como acá está la cal proyectada que se usa para producir en concentrado, plantas metalúrgicas, aguas ácidas, para este proceso Tócali que vamos a hablar luego, y esto de fotosíntesis es conocido. No es que se haya inventado nada. La fotosíntesis funciona desde antes de los dinosaurios. Y cuando hablamos de CO2 como un fertilizante orgánico, no puede haber nada más orgánico que el CO2 que exhalaron los dinosaurios, todos los animales antediluvianos, ¿no? Ese es el CO2 que está en la roca caliza. Pero este es el otro punto importante. Este es nuestro país, un país de altitudes, y a medida que subimos en altitud, baja la concentración de CO2, como también baja la concentración de oxígeno, porque el aire es más liviano. Las plantas se alimentan a la mitad de lo que pudieran hacerlo a nivel del mar. Esa es la gran limitación endémica de nuestra sierra, ¿no? De nuestro altiplano, y una de las causas también de la pobreza y desnutrición. Ahora sí hay una manera de corregir esto con la producción masiva de CO2. Ustedes ya vieron los números. Estamos viendo, estas son las cantidades, 2 millones de toneladas de CO2 recuperadas si se produce toda la cal. Pero no va a estar en un solo centro, va a estar en muchos sitios. No es que La Oroya va a producir todo el CO2 para todos
las provincias. La Oroya va a producir la tecnología. Lucho y Ángel mostraron la gran maestranza. O sea, todo el equipo, toda la planta se debe construir en La Oroya para apurar el desarrollo nacional de este aprovechamiento, ¿no? Y está claro, esto lo sabían los del hemisferio norte, aumenta la concentración de CO2 y aumenta la tasa fotosintética, o sea, el crecimiento. Fíjense cómo se incrementa. En altitud estamos acá estamos a nivel del mar, nosotros vamos a corregir esto y llegar a estas concentraciones. 3 cosas se necesitan: agua, CO2, que era lo más escaso, y luz. Fíjese, si no somos un país bendecido en nuestra tierra, la radiación solar. Y como un ejemplo le digo qué importante es el sol también. Holanda produce 46 kilos o toneladas por hectárea de papa, nuestra sierra 9. Arabia Saudita produce 67. Y uno dice, ¿cómo Arabia Saudita puede producir tanto? ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos países y el Perú? Con el Perú sí hay radiación solar, un poco de tecnología, apoyo financiero, pero sobre todo CO2. Esta es Holanda, fíjese cómo con CO2 en invernaderos incrementan con luz y CO2 su producción comparado con campo abierto. ¿Por qué Arabia Saudita produce tanto? Por el sol. O sea, si nosotros aplicamos CO2 a un invernadero que está con sombra, el CO2 se desaprovecha. Ese es, y otra vez la bendición. La Oroya, Lucho ahora no va a producir los carneros merinos, ¿no? La raza Junín, el tiempo de Cerro de Pasco, este es el nuevo horizonte. Esta es la meseta de Bombón, las pampas que hay en Junín. Bien, voy a apurarme porque si no Julio me va a poner tarjeta roja ahorita. Ya. Bien, entonces vamos rápido. Este es el proceso TOCALIX, que significa tostación con cal y lixiviación, ¿no? Tostar oxidante. Simple, concentrado de cobre con cal se peletiza. Todo esto son fotos reales. Se tuesta a 450 grados, hora y media, 2 horas. Se puede hacer una parrilla abierta, porque no emite CO2. El azufre es fijado por la cal como yeso y se oxida el sulfuro de cobre a óxido de cobre. Amigos, la producción de cobre, plomo, zinc procede de concentrados sulfurados. El 90% del cobre viene concentrado sulfurado. Los óxidos son escasos y siempre se tratan en pilas de baja ley, ¿no? Imagínense ustedes convertir un concentrado de 25% de cobre sulfurado en 25% de cobre óxido. Y la Oroya tiene la máquina. Esto lo aprendí porque nunca entré ahí y tenía miedo al plomo, Lucho. ¿Ya? Pero acá está la máquina Sinter, lista para hacer. Esto lo hemos hecho en nuestro laboratorio. Ya no vamos a hacer pilotaje, vamos de frente a pilotaje acá o en este horno Kill de Sillered, ¿no? Que también está. Y acá ven un cátodo de cobre obtenido con concentrado de cobriza. Que se lo vamos a saquear al ministro de Energía y Minas como aniversario. Oliverio, está muy concentrado. Metalurgia Business lo va a ofrecer por estos 100 años. Ok. ¿Dónde se va el azufre? En este caso, para yeso. Para hacer yeso. Ya no. Lo bueno que hay tiempo, no hay que correr, apurarse, desesperarse. ¿Para qué vender yeso? Julio me dice, hay tiempo ahí, pero acá no, dicen. Ya, bueno, pasemos de frente, Lucho, a hacer drywall, no vender. O sea, con drywall se ha fabricado en Estados Unidos desde los años 50, ustedes saben. ¿Y de dónde sacaban el yeso? De las chimeneas. O sea, ellos echaban cal a las chimeneas y no se preocupaban por lo secas, porque todo
convertían en yeso. Bien, ya estoy muy cerca, Julio. Ya. Bien, entonces, ¿de dónde vienen los concentrados? Ustedes lo van a ver luego. Hay una gran cantidad de concentrados limpios en el sur. ¿Por qué concentrados limpios? Por el yeso. ¿Para qué tener una etapa más de estar limpiando el yeso si hay una demanda, oferta muy grande en el sur, de la pequeña minería incluso, de cobre, ¿no? Y la otra es limpiando los concentrados sucios, pero para obtener plata y antimonio. ¿Ok? ¿Qué es este proceso? Muy rápido, esa tecnología también. Hay un cronograma que no lo vamos a mostrar, esto es a mediano plazo, no es lo inmediato, y obviamente los alimentos. Perú importa más de 1,5 millones de toneladas de fertilizantes. Hay países que no tienen crisis de fertilizantes y se llevan roca fosfórica y ácido sulfúrico del Perú. Uno en el sur, Chile, y otro en el norte, Colombia, y ni hablar de Brasil. Entonces, esta es una tarea que alguien tenía que tomarla. Y siempre la pelota, ¿no? Hay una buena aceptación del ministro de Agricultura, porque lo conocí siendo viceministro. Él está encantado con este proyecto. Y La Oroya es el lugar indicado por esto. No lo voy a poner en orden. Inmediatez, está listo para hacerlo. Tiene el ácido sulfúrico más limpio del Perú. El zinc, acá hay una metalurgista como Azul, el zinc, nunca los minerales de zinc tienen arsénico, ni antimonio, ni nada. Por lo tanto, su ácido sulfúrico es muy limpio. El del circuito de zinc lo compraba Ajinomoto. Así que ahí no va a haber nadie que se oponga sin fundamento. Obviamente tenemos llevar roca fosfórica desde Bayóvar hasta donde está el ácido es más barato que hacer, 4 veces más barato que hacer lo contrario, porque el transporte de ácido cuesta. Entonces no hay problema. Y La Oroya tiene 2 yacimientos importantes, en 5 Huancayo y en Cochas, Tarma, que hay que desarrollar. Pero ministro, y ya. 2. Ah, está bien, gracias. Ministro, en Bayóvar, el Estado, o sea, Activos Mineros, tiene 86.000 hectáreas todavía de fosfatos. Y tiene, creo que son 20.000 hectáreas del depósito más grande de cloruro de potasio, cerca de la laguna de Ramón, usted conoce. Por favor, no se le vaya a ocurrir a Proinversión privatizar esto, ¿no? Eso es un pedido que se ha hecho a los congresistas, hay que ser muy cuidadosos. Como dice, con el estómago nadie se juega, y estamos hablando de fertilizantes, por eso es muy importante que La Oroya arranque con tantos, produciendo fertilizantes. Y el magnesio, todas las dolomitas están alrededor de La Oroya, Huánuco, en Chanchamayo, 95% del relave de San Vicente es dolomita. Y el sulfato de magnesio es un fertilizante muy importante para la selva. Todos los fertilizantes lo que hacen es catalizar la captación de CO2, eso es lo que hacen. Ok, bien, entonces, ya acabo. Obviamente, no se puede tratar agua indefinidamente de los pasivos que corren por cuenta del Estado, cuando el costo de cal es el 90% y te cuesta. Sí se puede tratar cuando esta cal producida con el sistema que usa La Oroya te produce CO2 que compensa el costo de cal. O sea, esto va a ser muy barato. Eso se llama tratamiento sostenible. Y estos son los ejemplos, aún casos como el embalse de Pasto Grande. Y con esto acabo, Julio. Este es Ticapampa. ¿Cuánto se ha invertido ahí en curar un relave que corre al lado del río? Hay varios decenas de estos relaves. No, señor, eso hay que moverlo del lugar. Estos relaves quedaron ahí cuando La Oroya compraba sus concentrados. Entonces, si alguien quiere hablar de aprovechamiento, van a terminar con unos concentrados complejos que solo La Oroya lo puede tratar. Ahí está el enojado. No podrían exportar esos concentrados. Entonces, y con eso acabo, creo que
espero que se haya entendido por qué afirmamos que La Oroya va a ser el aliado del desarrollo. Gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo, así que por favor pedimos a Mónica que nos haga una pregunta a nombre de la parte de los reporteros encargados de la parte minera. Y luego Lucho, por favor. Bueno, muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas, muchas gracias a los expositores y también la presencia del Ministro de Energía y Minas, el ingeniero Oliverio Muñoz, quien ha venido a esta celebración de los 100 años. Y a propósito de las exposiciones que hemos oído, y voy a soltar la pregunta, yo quiero hacer también un recuento cómo se ha tratado esta noche, muy rápidamente, la historia de una fundición o de una refinería, o dicho de mejor manera, del complejo metalúrgico La Oroya, porque era justamente el centro mucho más avanzado en el mundo, como muy bien lo han dicho, y que aún tiene activos de gran valía, aunque no han dicho en ese momento que parte de esos activos han sido vendidos. El resto iba a ser chatarreado, y acá quien fuera dirigente de La Oroya luchó, trabajó, se esforzó junto con todos los trabajadores, algo que como periodista lo he presenciado, estuve aquí también para estos momentos, y este momento también se convierte histórico porque acaban de decir que a los 100 años de La Oroya viene un renacer, un reinicio con una nueva tecnología que nos está trayendo los expertos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Carlos Villachica es un científico puro y duro, no lo dice, pero es eso. Y cuando se rescata estas 49 patentes, a mí me gustaría que nos dijeran si son propiedad ya de también la empresa que usted preside, señor Luis, y qué beneficios puede tener estas patentes para el país. La Oroya tiene una oportunidad enorme, ya no estoy hablando del complejo metalúrgico, sino de la zona La Oroya, y ya tiene una perspectiva grande. Y justamente a propósito de lo que habían expuesto, las oportunidades de productividad, de dar trabajo y de recuperar mucha gente que había perdido incluso la esperanza de que La Oroya pudiera volver a ser habitada como lo fue, bueno, pues se está retomando. Y a eso yo quiero agregar que también hoy me dijeron que otra empresa que tiene más tiempo, Tumi Contratistas, también ya ha comprado un local en La Oroya, y va a poner una planta, va a poner oficinas y va a trabajar en La Oroya. Entonces el futuro de La Oroya se ve promisorio. Y aquí, y una de las preguntas que me pilló tomando nota, Carlos, es respecto a las escorias, porque una pregunta es cómo van a obtener el financiamiento para todas las inversiones que requieren. Ciertamente nos han dicho que con el yeso se va a producir el drywall, que bueno, pues es una producción intensa, pero de repente siempre se requiere financiamiento para todas esta recuperación también de la propia planta y ponerla en actividad. Yo me imagino que requiere también una inversión. Me gustaría que alguno de ustedes nos dijera cuál es la proyección económica con estas escorias, y porque sé que está el ministro, ahí lo dejo. Bueno, esperemos las dos preguntas mejor para luego responda. Lucho, por favor, adelante. Yo no puedo dejar de hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado acá del valor agregado, y yo creo que la minería también da valor agregado, no solamente las refinerías. El valor agregado que da la minería, lo vemos en el caso de Australia, lo da por todo lo que compra la minería, y permite que se desarrolle una industria. Acá mismo un juez minero se ha dicho que ya el 4% de la industria manufacturera va para la minería. Otra cosa que quería comentar es que realmente no fueron los gobiernos, fueron los antimineros los que pararon La Oroya. Los gobiernos fueron débiles
y no pudieron evitarlo, o no quisieron evitarlo, o no se atrevieron a evitarlo. Otra cosa que quería es las comunidades. Las comunidades actualmente no tienen problemas con las empresas mineras. Perdón, las comunidades tienen problemas con las empresas mineras, pero no así los trabajadores. Entonces, es un poco una cuestión que no se puede echar la culpa a las empresas mineras de los problemas que hay con las comunidades. La contaminación, como lo han demostrado muchas personas aquí en el Jueves Minero, es producto, no existe en una cantidad que pueda, en un volumen que sea dañino, pero es el pretexto que se utiliza para cobrar. Otra cosa que sí no quería dejar de decir es que contra lo que se piensa, y uno de los que más ha atacado a la supuesta contaminación en Loroya fue el cardenal, hoy día cardenal Barreto, que en su tiempo sigue siendo arzobispo de Huancayo, y es bueno saber que la esperanza de vida al nacer en Loroya es de 75,5 años, y en cambio la esperanza de vida al nacer en Huancayo es 71,7, o sea, la esperanza de vida al nacer es menor en Huancayo. Y ahora, eso es en el 2019. En el 2010, la esperanza de vida era 74 años en Loroya y 71,4 años en Huancayo, también era más elevada. Y en índice de desarrollo humano, Loroya está en el 121 puesto entre los distritos, mientras que, bueno, en eso sí, Huancayo actualmente está ligeramente mejor. Ahora, otro tema que creo que se debe de decir es que cuando uno ve quiénes tienen el índice de desarrollo humano en provincias más alto del Perú, en la sierra solamente hay 3 que le ganan a Yauli, dos que le ganan a Yauli. Uno que es Arequipa, que muchos dicen que no está en la costa ni en la sierra, sino en la cuesta, y el otro es el Cusco, que bueno, tiene la ventaja de ser la capital arqueológica de América y que también es más bajo que Oroya. Una última cosa que sí me interesaría conocer un poco es el capital. Si tienen capital de trabajo, ¿cómo van a poder llevar? Es algo de lo que ha preguntado en realidad Mónica. Bueno, eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Lucho. Creo que las preguntas de ambos, Mónica y Lucho, se basan fundamentalmente en el tema de las inversiones, ¿no? ¿Dónde van a...? Y yo tengo después algunas preguntitas adicionales de las demás personas que están participando también. Así ok. Adelante, Ángel. Bien, gracias. Una inquietud de la actividad metalúrgica en Loroya es la que también la periodista mencionaba, ¿no? Solamente para recordar la potencialidad que realmente representa o representó Loroya en su momento. Cuando se llevó a cabo los proyectos de modernización en el complejo metalúrgico de Loroya, después del año 2000, vinieron una empresa, Fluor Dani, que trajo sus metalurgistas para cada circuito. Y tuve la oportunidad de conocer a un metalurgista llamado Peter Pinford, un canadiense, en el cual, cuando él estuvo estudiando en Canadá, su sueño era conocer Loroya, y se cumplió. ¿Por qué? Porque en Loroya se aplicaba la metalurgia completa, hasta ese entonces. Entonces, esto es lo que justamente nos da una garantía y una potencialidad de procesar materiales complejos como no se realiza en otro lugar. Nosotros hablábamos en ese momento de valor agregado que mencionaba. El valor agregado justamente representa lo que nosotros rescatamos, el valioso que tienen los concentrados tanto de cobre, de plomo y de zinc como concentrados sulfurados, en el cual por tecnologías propias y sobre las patentes que está mencionando la señorita periodista, es justamente basado en esta recuperación de estos elementos que son metales del futuro.
Sobre esos trabajos, sobre esas tecnologías es que se ha patentado todos estos trabajos que se han demostrado en Loroya y que se siguen utilizando. Y en relación a las escorias, nosotros siempre la minería, no lo van a negar los geólogos y mineros, la relación que existe entre el plomo y el zinc. Nosotros tuvimos un proyecto para generar un slag fuming en la salida de las escorias de plomo, que alcanzaba de 10 a 14% de zinc. Pero lamentablemente una mezcla de las escorias de fundición de plomo con la de cobre, donde se ha diluido este contenido de zinc. Pero el promedio que se tiene alrededor de la cantidad de 14 millones de toneladas es de 7%. Y este valor valioso de contenido de zinc que se tiene almacenado en las escorias, se hizo las pruebas a nivel de laboratorio por un proceso de fumeo, dando buenos resultados. A raíz de ello es que tenemos contacto en este momento con una empresa alemana, Kuttner, que está proponiendo realizar unas pruebas en Suecia con un valor de $250.000, y en el cual estamos seguros que sí va a dar resultado para la recuperación de este elemento valioso y otros elementos adicionales. Y con ello prácticamente estaremos garantizando como propio nuestro una tecnología que se apruebe y garantice el valor comercial que va a representar estas escorias. La parte financiera la va a ver el ingeniero. Perdón. Bueno, también quiero contestar en algo las preguntas que hicieron. En cuanto al financiamiento, ustedes saben de que para que la empresa legalmente pueda hacer contratos o convenios con terceros, se necesita que tu documentación sea pues legalmente válida. Es decir, tiene que estar registrado en registros públicos. Y esto ha demorado bastante en el caso de nosotros. Imagínense ustedes 39 expedientes con más de 60.000 ítems. Eso ha significado que 4 meses y medio, recién este viernes que ha pasado, ya tengamos en las manos los documentos oficiales de Metalurgia Business. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay 2 empresas muy importantes del país que quieren ya trabajar con nosotros, pero para eso nos piden también la documentación legal. Ahora, también estamos en todas las gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas, ante Oceanmin y a todas las entes que necesitan para que se pueda dar los permisos y la licencia correspondientes para poder trabajar. Entonces, financiamiento tiene cada proyecto y en su momento se informará, no es el hecho de preocuparse y tampoco también, es decir, nosotros no vamos a correr. Sabemos lo que ha pasado en Loroya y no queremos que vuelva a repetirse eso. Ahora, hay que caminar bien, hacer las bases suficientes, de tal manera que esta situación no solo se revierta en el caso de un reinicio de operaciones, que es sacar los concentrados refinados, no, el problema es darle mayor valor agregado. ¿Recuerdan ustedes el año 92-93? Ya en La Oroya se sacaba alambre en las carretas, o sea, ya se laminaba, se ponía alambre al cobre. Lamentablemente, por las decisiones que ha tomado como dice acá, de repente no es culpa del gobierno, me parece que habría que discutir bien esto. Sin embargo, esa planta fue desactivada y ahora está en un lugar donde prevalentemente lo maneja una empresa chilena. Entonces, todo esto ha pasado en nuestro país, sabemos perfectamente. Entonces no queremos que vuelva a pasar. Vamos a utilizar la mayor tecnología posible para que La Oroya sea un bastión y comience pues la tecnología y comience una reactivación objetiva y sincera, y no para solamente los trabajadores y la población de La Oroya, sino para nuestro país. Recuerden, en estos momentos no hay quien refina nada en el país. Sauder se lleva su cobre, Votarantín se lleva su zinc, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Castillo. Ahora vamos a interrumpir un poquito, Carlos. El ministro ha venido por la diferencia de estar acá presente, así que queremos invitarlo, por favor, para que nos
dé unas palabras. Señores asistentes a este Jueves Minero, esta gran obra, diríamos, hace 100 años, que es ejemplo, La Oroya. He venido a pedido de Carlos Carlos Villachica y Carlos Villacanseco. En verdad que para mí es un honor, ahora que estoy asumiendo este cargo en este momento difícil, tanto políticamente como socialmente, ¿no? He dejado a las personas de las Bambas y de Chinalco en mi oficina, ¿no? Porque la Bamba está parada, de nuevo está parado 30, me está explicando, la Bamba está, en realidad está en una zona muy difícil, ¿no? Muy difícil. Chinalco está pasando igual, ¿no? Entonces, y tengo a las empresas petroleras igual que están. Entonces, estamos en un tema, en un momento muy difícil socialmente, ¿no? Mañana a 5:30 me voy a Chubivilcas, vamos a ver si lo abrimos mañana en La Bambas, ¿no? Entonces, y bien, yo creo que aquí en La Oroya, yo creo que hay que replicar el modelo de La Oroya. Yo creo que tenemos que ir por lo que siempre decimos, hay que darle valor agregado a nuestros minerales. Ya no tenemos que pasar esa etapa de vender concentrados, sino tenemos que pasar a darle valor agregado, la fundición, refinación, ¿no? Yo creo que mientras estemos aquí, aunque sea, como decía, que sea por un día o una semana, vamos a apoyar. Si nos quedamos más tiempo igual, y le vamos a poner mucho trabajo. Le vamos a poner mucho trabajo, como le digo, me quedaría ya hasta las 12 de la noche, 5 de la mañana estoy yendo a Chubivilcas. No, esperemos ahí. Entonces, bueno, será motivo para otro día compartir temas, porque yo creo que hay la disposición del gobierno de apoyar a la industria, pero no ha sabido. Yo creo que hay cosas que creo que el Estado y las empresas, hay un tema ahí que no hemos logrado entender, el tema de desarrollo sostenible. Felizmente creo que tengo la capacidad para ver estos temas y esperemos encarrilar a la industria, ¿no? Que está parada. Hemos dicho ya que hoy día hemos tenido el Consejo de Ministros, les he dicho que esos 53.000 millones de dólares que están ahí, la tenemos que destrabar, la tenemos que hacer caminar, pero no solamente por el tema del Estado, sino la empresa también tiene que apoyar, y el otro punto es ayudar a los pequeños, a los chiquitos, los vamos a ayudar fuerte. Bien, yo les agradezco mucho. Me dan un permiso porque he venido por cumplir un momento con ustedes, ¿no? Y tengo a la gente del Chalahuacho está atrás, a la gente de Chalahuacho están atrás, ahí vean, eso es la gente de Chalahuacho, los que les cambiamos, a esa gente, ellos son los empresarios de Chalahuacho, los que le cambiamos la vida, y están aquí porque también se sienten afectados con la paralización en La Bamba, ¿no? Entonces esperemos que, se dice que La Bamba pierde 5 millones, o sea, 5.2 millones perdemos los peruanos porque La Bamba está parada. Día por día, 5.2 millones de soles perdemos por día, y eso no puede ser. Vamos a ver si mañana logramos abrir el paso, ¿no? Ayer hemos hecho una transferencia de 36 millones de soles a Chubivilcas y a Lampa, no, en un fondo de transferencia, y vamos a seguir abriendo porque no es nada con los beneficios que puede dar la industria. Entonces, una vez más yo les agradezco y espero vayan preparándose porque va a haber bastante chamba, así que, como dicen los chilenos, va a haber bastante pega. Entonces hay que prepararse, descansen unos días porque vamos a abrir el ministerio, lo vamos a abrir, estoy esperando que el ministerio, he propuesto hoy día en el Consejo de Ministros que el ministerio tiene que trabajar las 24 horas porque estamos embalsados con los trabajos. Entonces vamos a necesitar mucha chamba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muy bien. Ya estamos justo 8:30, que es el tiempo que me han puesto como límite. Tengo algunas preguntas acá que nos han hecho llegar por escrito algunas personas de acá de la sala, y también tengo algunas preguntas que nos han pasado al WhatsApp. Así que yo quisiera comprometerlos a ustedes para que puedan responderles, por favor, señor Castillo, ¿no? Aquí ¿cuántas? Son como 5 preguntas, más unas 10 creo que son ahí. Entonces se las paso y usted, por favor, con su equipo lo responde. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco, muy amable a todos por su atención, y también, por favor, un aplauso de agradecimiento a los señores de Metalurgia Business por la participación en este Jueves Minero.
Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros.